Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Valencia Ortega. Fui miembro del grupo de termodinámica y física estadística de SFM y esta vez en el seminario de investigación les voy a hablar acerca de los principales objetivos de la investigación que se hacen en este grupo y que lo pongo bajo el título de Estudio de la conversión de energía a través de funciones objetivo termodinámicas. Muy bien, el objetivo de la presentación es la siguiente. Les voy a dar una pequeña motivación. Como segundo punto van a estar los modelos estacionarios para modelos, máquinas térmicas tipo Curzon y Alborn, una descripción de convertidores de energía estacionarios usando relaciones fenomenológicas lineales y finalmente voy a exponer cuáles son las conexiones que hay entre la termodinámica de tiempos finitos y la termodinámica irreversible lineal. Y finalmente concluyo con unas perspectivas y alcances de hacia dónde van los estudios que se han realizado en nuestro grupo de investigación. Bueno, primero vamos con la motivación. Bueno, es bien sabido que cuando uno quiere estudiar los fenómenos de la transferencia y conversión de energía, pues necesitamos que hablar primeramente de las leyes de la termodinámica, principalmente la primera y la segunda. Entonces, es bien sabido que cada vez que un convertidor de energía realiza precisamente n conversiones de energía, pues entonces existe una cierta cantidad que no es aprovechada, y más aún, este tipo de dispositivos o de los llamados convertidores de energía, pues crean entropía y que van desgastando tanto a los sistemas como a los alrededores mismos. Entonces, el grupo de investigación de SFM, de termodinámica, se ha enfocado en construir funciones objetivos de tal manera que puedan expresar unos compromisos o dar unas guías para establecer estos compromisos entre una manera de operar un convertidor de energía y también establecer un apropiado diseño. Entonces, vamos a ver que lo que se ha desarrollado en el grupo tiene que ver básicamente con el estudio de dos ramas de la termodinámica fuera de equilibrio. Una es la termodinámica de tiempos finitos y la otra es la termodinámica irreversible lineal. Bueno, primero empezaremos con los modelos que se han desarrollado dentro del contexto de la termodinámica de tiempos finitos, y para eso vamos a recurrir a este arreglo convertidor que está del lado derecho, que se le llama una máquina de Curzon y Alborn, y no es más que la representación esquemática de los procesos de transporte y conversión de energía que pueden ocurrir en un convertidor lineal o estacionario directo, cuyo objetivo es obtener un trabajo útil a partir de un gradiente de temperaturas. ¿Cuál es la diferencia básica que hay entre esta manera de visualizar el transporte del calor y con los modelos que se han estudiado por medio de ciclos en la termodinámica reversible o en la de equilibrio? Pues es precisamente la introducción de estos almacenes internos etiquetados como X y Y, en donde ahora se le está dando la, se están introduciendo de manera sistemática irreversibilidades externas y que más aún, esos son los que marcan el paso porque ahora la transferencia de energía no se va a realizar de una manera instantánea, sino que va a estar modulada precisamente por las leyes fenomenológicas de transporte de energía que ya traen implícitamente esa dependencia temporal y que entonces podemos de alguna manera decir que persiguen una situación estacionaria en el transporte. Del lado izquierdo, quiero mencionarles que ahí está puesta la producción de entropía total que este tipo de convertidores pueden desarrollar. Y hay dos principales formas de introducir irreversibilidades
dentro del ciclo interno, que está etiquetado como esa omega subíndices WS. Entonces, la producción interna de entropía es debida precisamente a los flujos de calor que está experimentando el corazón de la máquina, más este sigma I, que nosotros, el grupo, lo ha introducido de una manera aditiva en forma de esta constante alfa R, y lo que hace esta alfa es de alguna manera medir el balance de energía que hay entre lo que entra y lo que se podría estar empleando o la parte que no es utilizada para generar precisamente una energía útil en la potencia de salida. En las cajitas que están de color rojo y azul, pongo de manera genérica las cuatro eh, principales leyes fenomenológicas de transporte, que van incluidas la newtoniana, una ley fenomenológica que va como n a la menos 1, la de Stefan Boltzmann, y una que es una combinación entre procesos conductivos y convectivos, que es la de Dulong y Petri. Entonces, quiero resaltar a partir de la introducción de estos almacenes internos, es que podemos escribir diferentes variables que van a parametrizar el transporte de energía, que los estoy etiquetando en este cuadro verde con una A sub X y una A sub Y. Por lo tanto, las principales variables de proceso que definen el proceso de conversión de energía, que es principalmente la producción o la función disipación, que es la primera función con letra phi, la potencia de salida y la eficiencia. Y noten ustedes que puede ser escrita a partir de esta variable o de este parámetro adimensional AX. Brevemente les voy a mencionar acerca de las funciones objetivas, que principalmente es que el grupo de termodinámica ha desarrollado y que no solamente, como es en el caso de la potencia eficiente, se ha profundizado un poco más en su estudio, se le ha puesto mayor interés. Y lo que quiero que vean en el cuadrito de esta gráfica es que si uno tratara de hacer una posible optimización, simplemente fijándonos en los flujos directos de calor que entran y salen en una máquina, pues vemos que son funciones monótonas, decrecientes, y realmente no nos ofrecen ninguna manera o ninguna forma de poder optimizar algo. Sin embargo, cuando uno usa la primera ley de la termodinámica, nos damos cuenta que la diferencia que hay de lo que entra entre lo que sale del calor, y eso es a lo que le llamamos potencia, precisamente esa, sí tiene una forma cóncava, la cual se puede aprovechar para entonces asociar un valor característico que la maximiza, y entonces eso nos da la pauta para poder sintonizar nosotros externamente un modelo de un convertidor de energía directo y que opere en estas condiciones de potencia máxima. Pero la gran virtud que tienen las otras dos funciones objetivo, función ecológica y potencia eficiente, y además de que se ha trabajado recientemente en unas propuestas de generalización, para ambas funciones nos damos cuenta que vamos a tener otro comportamiento óptimo. Entonces, es decir, vamos a tener al menos tres valores de la temperatura reducida alta que nos van a maximizar esas funciones objetivo y que a su vez nos van a dar unas directrices para que podamos sintonizar estos convertidores de energía y que operen en regímenes menos disipativos. Muy bien, primero les voy a hablar acerca de la función ecológica generalizada, donde tenemos ahora una diada de parámetros que es la h y el epsilon, y este epsilon, como lo podemos ver en la gráfica de la figura, pues nos va a marcar algo así como un intervalo de zonas de operación
Y nosotros hemos estudiado que la que está etiquetada como Z2 es una zona que tiene los mejores compromisos entre una buena potencia y una buena eficiencia. Entonces, así también podemos caracterizar con este parámetro de generalización las zonas óptimas en las que un convertidor de energía puede operar. De la misma manera, podemos hablar acerca de la potencia eficiente y entonces también podemos de alguna manera decir que existe una diada que nos va a caracterizar el modo óptimo de operación y que no solamente lo vamos a interpretar como una forma unívoca de poder sintonizar al convertidor y que opere en esos regímenes óptimos, sino también encontrar a partir del parámetro K una manera más general de poder dar unas directrices de cómo un convertidor de energía del mundo real pudiera sintonizarse para que con la misma potencia ahora opere en una región en donde tenga una eficiencia pues más alta. Aquí les pongo brevemente unas generalidades de la potencia eficiente y que como podemos ver la podemos expresar en términos de la variable AH, y esta variable AH pues está definida en el intervalo físico de 0 a 1. Y entonces eso nos va a su vez a definir un intervalo físico para la K, y entonces esa K nos va a poder caracterizar precisamente esas dos zonas importantes al menos, las que son de baja potencia y baja eficiencia, y las zonas donde de alguna manera podríamos interpretar que tienen los mejores compromisos para la potencia y una alta eficiencia. Aquí está de una forma más esquemática, como para un modelo irreversible, pues podemos de alguna manera ejemplificar a partir de una gráfica potencia contra eficiencia los loops que se observan en el mundo real de la operación de motores térmicos. Y solamente quiero apuntar que noten ustedes que también se puede parametrizar mucho más variables en estos modelos, como por ejemplo son nuevamente la temperatura reducida, alta, el parámetro de irreversibilidad re minúscula y el cociente entre las dos conductancias térmicas, que esas se eligen y adoptan las unidades de acuerdo a la ley fenomenológica que se está usando. Como aplicación podemos mencionar que lo que hemos trabajado últimamente pues es caracterizar algunas plantas generadoras de energía del mundo real y que no necesariamente se encuentran ubicadas en las zonas óptimas de operación, que en este caso es la Z2, sino que se encuentran ubicadas en otras zonas. Entonces, a partir de esta metodología, nosotros podemos de alguna manera dar unos lineamientos de cómo pueden sintonizarse para que operen en esa zona Z2, y lo que hemos encontrado es que lo único que se debe de ajustar es el flujo de calor que ingresa a la máquina, y entonces eso se va a traducir en ampliar o disminuir el gradiente de temperaturas. De aquí podemos ver que estas gráficas paramétricas lo único que nos están diciendo es de qué maneras nosotros podemos sintonizar a los diferentes convertidores de energía, pues para que estén funcionando en la región Z1, Z2 y Z3. Aquí cabe destacar que lo que estamos diciendo que es el comportamiento en Z2 es lo que está puesto en los loops de color azul, y esos son los óptimos que nosotros buscamos, mientras que los negros y los anaranjados pertenecen respectivamente a las zonas Z1 y Z3, que son los regímenes no óptimos, que son los que en teoría se deberían de evitar para el funcionamiento de un convertidor directo de energía. Simplemente aquí en rojo quiero destacar que la eficiencia que maximiza a la función ecológica generalizada, pues está en términos de todos estos parámetros que a su vez están, eh, que pueden estar caracterizados en el intervalo físico adecuado. Quiero pasar ahora
a los convertidores de energía estacionarios, en donde ahora nos pasamos al otro contexto de la termodinámica irreversible lineal. Lo que se ha ampliamente trabajado en el grupo es el acoplamiento de dos flujos que los caracterizamos como no espontáneos y espontáneos. Los espontáneos, evidentemente, son los que van a favor de un gradiente y los cuales contribuyen positivamente a la producción de entropía, mientras que los no espontáneos son los que contribuyen negativamente a esa producción de entropía, que lo estamos delimitando como la primera función phi, que es el producto directo entre los flujos por sus fuerzas directas. Entonces, si nosotros consideramos el régimen más sencillo de acoplamiento, que es un régimen lineal, entonces nosotros podemos escribir J1 y J2 en términos de estas fuerzas. Aquí lo que cabe de destacar es que lo que se ha observado en la naturaleza es que los fenómenos que están asociados a la producción de estos flujos no necesariamente son producto o no son producidos por sus fuerzas directas, sino que también tienen una contribución de las fuerzas conjugadas. Y más aún, Larson Sager encontró que cuando uno encuentra esta simetría entre los flujos y las fuerzas, decimos o se ha podido encontrar que en el régimen lineal y estacionario L1, 2 y L2, 1 son iguales. Entonces, una vez que introducimos estas formas de expresar J1 en términos de estos flujos J en términos de las fuerzas X y lo sustituimos en la definición de la producción de entropía, entonces llegamos a la expresión de abajo y cuando rearreglamos los términos, dado que es una forma cuadrática semidefinida positiva esta producción de entropía, entonces concluimos que a partir de esta desigualdad podemos llegar a la definición de este Q cuadrado, que es lo que se le conoce como el coeficiente de acoplamiento, y lo único que nos indica es la calidad con la que los flujos se están acoplando en un proceso dado. Mientras que se define este X como el cociente básicamente entre X1 y X2, que son las fuerzas involucradas, simplemente para poder medir cuánto es la contribución de la fuerza asociada al flujo manejado con respecto al flujo manejador, que son los espontáneos y no espontáneos respectivamente. Bien, como una principal aplicación y lo que nos ha dado pues, los principales frutos de seguir esta metodología de la conversión de energía, pues ha sido estudiar unos dispositivos nanoelectrónicos que se le conocen como los diodos túnel y que más aún los podemos de alguna manera ajustar y sintonizar para que operen como un convertidor directo, o sea, un generador termoeléctrico, o un convertidor inverso, que es un refrigerador termoeléctrico, que están especificados respectivamente por los dibujos A y B. Entonces, si partimos de la idea de una distribución de Fermi-Dirac para el transporte de los electrones, entonces lo que pudimos hacer fue encontrar cómo es el acoplamiento entre el flujo de calor. Suponemos que las terminales de los contactos entre los que se encuentran ensanduchados este diodo túnel tiene un flujo de calor debido a este gradiente de temperaturas pequeño que hay, y por lo tanto también una diferencia de potencial eléctrico porque la suponemos que tienen diferentes concentraciones de portadores de carga. Entonces pues podemos decir que los flujos de calor y flujos de electrones están acoplados, y una vez de que expresamos estos flujos eh, a, y cortados a primer orden por medio de por una expansión en series de Taylor, podemos encontrar las mismas simetrías. Simplemente es que ahora el objetivo es un poco diferente a las máquinas macroscópicas que la termodinámica de los tiempos finitos normalmente está acostumbrada a manejar.
Aquí lo que podemos ver es que existe una relación entre la forma generalizada de expresar estos acoplamientos entre flujos que están dictados por los coeficientes L y los coeficientes de transporte que son los que se miden en el laboratorio, por ejemplo, la conductividad eléctrica, el potencial de Seebeck, el calor de Peltier, la conductividad térmica, y a partir de esas relaciones experimentales es que nosotros hemos podido encontrar una conexión que hay entre los coeficientes fenomenológicos que surgen de este pensamiento matemático de acoplamientos entre flujos en un régimen estacionario lineal y lo que se observa experimentalmente en el laboratorio. Finalmente aquí es en donde yo quiero aterrizar cuáles son las conexiones que hay entre la termodinámica de tiempos finitos y la irreversible lineal, y precisamente se ve expresada en que todas esas funciones objetivo que en principio fueron definidas en el contexto de la termodinámica de tiempos finitos se pueden mapear a este contexto de la termodinámica irreversible lineal, y más aún vamos a poder encontrar esa misma conexión para poder encontrar los parámetros que maximizan dichas funciones, algo análogo a la temperatura reducida alta, pero aquí la vamos a encontrar con esta razón de fuerzas X que ya les había comentado. Y entonces es así que podemos definir cuáles son los valores óptimos de este X en términos de Q, que se han llegado a encontrar para los convertidores directos, los inversos, y aquí es en donde existe esta manifestación explícita de cómo el modo de operación está relacionado a través de las funciones objetivo con el diseño que está expresado por medio del parámetro Q. Cabe destacar que el comportamiento irreversible es perfectamente bien definido y no se necesita la introducción de parámetros irreversibles como en el caso de la termodinámica de tiempos finitos, porque aquí el simple acoplamiento es el que nos produce estos loops que se han observado experimentalmente. En el lado izquierdo presento los que se generarían para un generador termoeléctrico y los del lado derecho son para los de un refrigerador termoeléctrico. Y el paso que dimos fue dar una jerarquía entonces, o lo que permite dar estas funciones objetivo es establecer una jerarquía entre los calores de Peltier y los coeficientes de Seebeck, cuando uno sintoniza los generadores termoeléctricos y los refrigeradores termoeléctricos bajo un régimen de operación muy particular. Y lo último que hicimos fue tomar datos experimentales de cómo las personas definen la calidad de la conversión de energía por medio de una figura de mérito. Entonces nosotros podemos establecer de alguna manera unas directrices máximas y mínimas en las cuales un convertidor o estas heteroestructuras pueden estar trabajando, o bien como un generador termoeléctrico, como un refrigerador termoeléctrico, y están acotados principalmente por los valores de lo que hasta el momento se ha logrado entender y estudiar dentro del grupo de investigación de termodinámica es precisamente la construcción de las funciones energéticas que a su vez nos ha permitido establecer unos modelos más óptimos para entender los procesos de conversión de energía y la conexión que hay precisamente entre la termodinámica de los tiempos finitos y la irreversible lineal, que es encontrar estas variables que maximizan o minimizan cierta función y entonces que unos conceptos se pueden mapear entre las dos teorías, siempre y cuando se cuiden los límites de validez física. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.